Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Lo que nos está exponiendo el apóstol Pablo a todos, desde que lo estaba haciendo a Primera de Corintios y lo hace para nosotros en esta mañana, es un ejemplo, lo que nos va a poner, el ejemplo de lo que ya anteriormente ha dicho y que deberíais de tener en cuenta en lo que era el servicio dentro de la iglesia y de no envanecerse, de que no hubiera orgullo, vanidad, el contexto de edificación del pueblo y luego, por tanto, así. Ahora dice, esto lo estamos diciendo cuando hemos nombrado a Apolos y a Pablo, o también a Cefas en otro momento, como ejemplo. Lo que es importante en este texto y lo que vamos a mirar es el lugar de la gracia y tú. Es decir, qué es lo que implica todo el Evangelio. Recordáis ya hace mucho tiempo que empezábamos la carta a los Corintios con este contexto de la gracia, Cristo y la gracia. Y Pablo lo que está hablando aquí ahora es esto de la gracia. Y lo está ejemplarizando, poniéndose él delante de todo. Porque uno de los temas o de los asuntos que tenemos que tratar como creyentes y como iglesia, así como en todas partes de nuestra situación o comportamiento, es el del orgullo, es el del engreimiento, el de la vanidad. Ante ese evangelio diferente que se presentaba a los corintios y que se nos presenta también hoy en día de sabiduría, la sabiduría del mundo, el conocimiento, lo que estaba creando era divisiones y tensiones. Yo soy de este o de aquel, tengo esta doctrina, tú otra, este conocimiento, estas capacidades y tú aquellas otras. Y en lugar de unificar, lo que estaba trayendo era problemas. En lugar de edificar, era destrucción o daño. Lo que nos estaba diciendo es que nosotros estamos edificando la iglesia de Corinto y ahora vosotros sobreedificáis en todo ello según la sabiduría que se desprende de las Escrituras y no según las capacidades del ser humano o tus propias capacidades o dones o talentos que puedas tener. Al fin y al cabo, nos ha dicho un poquito atrás, somos siervos. Somos los instrumentos del Señor para su propia gloria. Nada de nosotros podemos aportar que faltara a la iglesia y que fuera necesario añadir. Todo es de la obra del Señor. Y en medio de todo esto nos va a hacer un concepto, nos va a traer una idea que quizá deberíamos dedicar más tiempo, pero no lo vamos a hacer, lo vamos a mirar en este contexto, que es fundamental también y que puede crear algún problema. Por esto, hermanos, vuelvo a leer el versículo 6, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. A no pensar más de lo que está escrito. ¿A qué se refiere esto? Que nos está poniendo en lugar a cada uno de nosotros en el contexto de la iglesia. Es una referencia a las Escrituras, es una referencia al Antiguo Testamento, porque cuando Pablo está escribiendo esta carta, todavía no tendríamos los evangelios, aun cuando Pablo más adelante puede citar también a nuestro Señor Jesús en algún texto que todavía no había llegado, pero no tenía las Escrituras. Así que Pablo está argumentando a la luz de la palabra de Dios, de la Escritura, en ese momento Antiguo Testamento. Fijaros en el capítulo 1, versículo 19. Pues está escrito. Y si pasáis también al versículo 31, para que como está escrito,
y pasáis al capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, y volvéis a leer en el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Todo esto en la primera parte citando Isaías 40. Así podríamos seguir hasta 17 veces en todo lo que es la carta a los Corintios. Está escrito o así se nos enseña, etcétera, etcétera. En la segunda de Corintios de la misma forma. Esto es importante porque nos tiene que recordar que nuestro fundamento, la base en la cual nosotros tenemos que construir, edificar o fortalecer el pueblo de Dios es según la palabra de Dios, conforme está escrito. En el contexto de iglesia, por supuesto. Cuando nos dice no debes pensar más de lo que está escrito, no quiere decir que utilicemos lenguaje literal de las escrituras o que solamente podamos cantar los salmos en el original del hebreo o del griego, ni mucho menos. Cada uno de vosotros tiene capacidad en los libros que ha estudiado para ejercer su trabajo o para tomar decisiones en esta vida, en los libros, literatura, que son todos buenos. Por supuesto, hay mucho que pensar, hay mucho que estudiar y que decidir. Pero Pablo está diciendo que en el contexto de iglesia, y ahora nosotros aquí como pueblo de Dios, lo que nos está diciendo para hacer la obra de Dios, no podemos ir más allá de lo que está escrito. No podemos venir con nuestras conjeturas, experiencias, aplicaciones, sabiduría, etc. No, no penséis más allá de lo que ya está escrito. Tenemos una ventaja muy grande a lo que podía tener la iglesia en Corinto, y es que nosotros tenemos ahora otra parte de la Escritura que es el Nuevo Testamento. Así que tenemos más información con los evangelios y las cartas del apóstol Pablo, aquello que él estaba diciendo, ahora nosotros lo tenemos escrito, pero la enseñanza, el principio es el mismo. Mirar, para las cosas de Dios, para las cosas de salvación y para las cosas del alma, no vayáis más allá de lo que tenéis ya escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no, corréis el peligro de jactaros, dice, de gloriaros los unos para con los otros. Uno sabe más, tiene más experiencia, ha adquirido, yo he profundizado, ahora sé, he alcanzado este nivel, he hecho esfuerzos de estudios teológicos, etcétera, etcétera. Todo aquello que nos aparte de una sumisión total a la palabra de Dios, lo que nos va a crear en nosotros una tensión insana en la vida y relación de la iglesia. Por tanto, cuando venimos al encuentro con Dios, cuando venimos a la edificación del pueblo de Dios, no podemos venir con jactancia y orgullo, o vanidades o descubrimientos, no con nuevas sugerencias de lo que pudiera hacer, sino ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Y con respecto a ti mismo, tú puedes ser que ahora llegues a casa y puedas estar pensando, bueno, pues para mi vida es adecuado que viva este estilo, que tome estas decisiones, fija lo que dice el mundo, a otros le va bien en otros contextos, por tanto, ¿por qué yo no? En mi análisis puedo imitar a otra gente que está en la sociedad para que aumente mi riqueza o mi bienestar, mi felicidad, etcétera. ¿Cuántos de vosotros podéis ir y profundizar en esos libros de autoayuda que nos pueden guiar a fortalecer porque nuestro bien es interior, a ver si sobresale? No, lo que nos está diciendo que tiene que ver con todo aquello, con nuestra alma y la edificación del pueblo de Dios, lo que hay que hacer es ir a la Escritura. Y en lugar de hacernos nosotros preguntas a nosotros mismos para darnos respuestas propias de opiniones, es ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Pablo se está poniendo ejemplo, no porque sea algo más, sino porque ama a la iglesia. Y porque os amo, nos dice en este versículo que hemos leído, es que nos ponemos ejemplo para que no penséis más de lo que ya nuestro Dios nos ha dejado en base. Así que, ahora hermanos, lo que yo pueda decir, lo que pueda instruir, quizá pueda citar los libros y libros que yo pueda haber leído, la teología que me ha formado, la experiencia que yo he adquirido. Y yo pueda decir todas estas cosas, no vale nada en absoluto si está alejado de lo que la palabra de Dios enseña.
Por tanto, debéis de exigirme a mí y exigir a todo que pueda hablar que lo que aquí se está proclamando o predicando y lo que estamos buscando para fundamento de la Iglesia está basado en la experiencia de las Escrituras y no la propia experiencia. Y diciendo esto, que podríamos profundizar mucho más en este fundamento de la Escritura, está escrito, Dios ha dicho, la palabra de Dios nos enseña. Lo que va a hacer Pablo es hacer 3 preguntas concretas que nos van a dejar a ti y a mí en nuestro lugar. Y aun cuando no nos gusta, es la realidad que tenemos que afrontar, porque si os dais cuenta, estas preguntas que hace el apóstol Pablo a los creyentes en Corinto y que nos está haciendo también a nosotros, son más bien preguntas afirmativas, es decir, con la misma pregunta ya nos está dejando la respuesta, no está diciendo, bueno, hay diferentes respuestas a estas preguntas que tú, Pablo, estás haciendo, no, lo que nos está diciendo nos lo está dejando llanamente claro con el principio que anteriormente ha dicho. Porque, ¿quién te distingue? Primera pregunta. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Segunda pregunta. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tercera pregunta. Esto es lo que se nos está presentando. Así que vamos a fijarnos cada uno de nosotros a nivel personal y como parte de lo que es la Iglesia y lo que aportamos a la Iglesia y de nuestra propia salvación, respondiéndonos a estas 3 preguntas que el apóstol Pablo está haciendo a los corintios para alejarlos de la vanagloria o de la jactancia en la que podían caer y así evitar las tensiones y divisiones que podrían haberse dado o darse en la iglesia de Corinto. ¿Quién te distingue? Nuestra primera pregunta. ¿Quién es juez o examinador de tu vida, de tu corazón, de tu carácter, tu personalidad, del bien y el mal? Seguramente que la mayoría de vosotros tenéis abuela y seguramente vuestra abuela solamente ve lo bueno de vosotros, ¿no? Qué mejor cosa que tener una abuela que nos pueda decir mi niño es el más guapo, mi niño es el más bueno, mi niño es el más listo, no voy a decir de las madres, pero las abuelas normalmente son los que miman y consienten, etcétera, etcétera. Así que, claro, si tú vas a hacer un análisis de tu propio carácter y tu personalidad, lo que dice tu abuela o tus seres queridos, seguramente vas a tener un análisis incorrecto sobre ti mismo. Porque te van a señalar, tus seres queridos, solamente las virtudes, las capacidades. Así que tú puedes llegar y decir, yo soy el hombre más bueno y más simpático, más hermoso del mundo. ¿Por qué? Lo ha dicho mi mujer. Bueno, si yo me voy a jactar por lo que me dice mi mujer, me estoy engañando a mí mismo. Si el niño va y dice, soy el mejor pintor del mundo, ¿por qué? Porque el dibujito que le he hecho a mi papá me ha dicho que es el dibujo más bonito del mundo. Sí, para un niño vale, pero tú vas a hacer un análisis de tu vida por lo que digan esos seres queridos que no van a hacer un juicio equilibrado. Quizá eso nos ocurre dentro del contexto de la Iglesia, que a veces las personas más inadecuadas o menos implicadas en el mundo de la Iglesia son las que más piropos nos echan, y eso crea divisiones. Hay gente en la Iglesia que apoya esto, y lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué gente en la Iglesia apoya esto? ¿Cuántas veces alguien puede haber venido a mí y dice, no, es que lo que yo tengo, esta opinión, es la opinión de algunos? Sí, esos algunos, ¿quiénes son? Porque seguramente los que están dando, o pudiera ser que los que están dando opinión son los que están menos implicados, o los que menos vienen a las reuniones, o los que menos esfuerzo hacen en esta situación. Así que si tú vas a hacer un examen de tu vida, no vas a buscar a los más afines a ti, sino que vas a buscar a aquellos que sean un juicio abierto, justo o equilibrado. No busques en ningún momento a aquellos que van a hacer un discernimiento erróneo o limitado, desequilibrado acerca de ti mismo, y mucho menos por lo que tú creas que sabes acerca de ti.
El peligro que nosotros encontramos muchas veces ante esta pregunta es que no buscamos lo que es bueno, sino que lo que buscamos por ese corazón caído que tenemos, esa naturaleza pecaminosa, lo que buscamos son las alabanzas. No tanto es en hacer las cosas bien muchas veces, sino que nos halaguen por las cosas que hacemos. Esto es que podemos llegar y encontrarnos los muros de nuestro edificio totalmente limpios y blancos y que alguien inexperto pueda llegar y decir, qué muro más hermoso y más extraordinario y qué blanco, pero en realidad si lo tocamos se hunde. Y lo que hemos hecho ha sido tapar todas las deficiencias para darle una imagen. Y lo que buscamos es esa aceptación superficial de aquellos que no entienden acerca de obras. Hemos ido muchas veces, no voy a poner el nombre de ese museo extraordinario que se ha hecho por allí en el norte de España, donde costaron millones de euros en hacerlo y a los 4 días empezaron a caer las chapas. Y uno podía llegar a la primera imagen del que no entiende es qué obra magnífica. Sí, pero en realidad lo que estaban opinando son aquellos que no golpean para ver si las chapas que lo cubren caen o no caen. Que todo lo que brilla no es oro. Y en ocasiones nos pasa que nosotros buscamos el reconocimiento y la alabanza de los que están a nuestro alrededor en lugar de hacer que las cosas sean según lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Qué es lo que te distingue a ti? ¿Las opiniones superficiales de los neófitos o alguien que de verdad tenga las bases para hacer el juicio adecuado? No podemos comprar la aceptación con regalos o con favoritismos. No puedes tomar las cosas porque se te regalan. No hay mérito en lo que nosotros hemos recibido de otras personas. Si tienes que buscar algo que pueda fortalecer tu fe y te dé seguridad de lo que estás obrando y cómo estás participando en la iglesia, búscalo en la palabra de Dios. Que sea Dios quien hace la distinción y quien pone las bases. El versículo 5, anterior a nuestra lectura, lo dice de esta manera. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Estás buscando la alabanza de los hombres? ¿Estás buscando el título, el titulitis, la aceptación? Que los hombres y mujeres te puedan expresar o estás buscando algo que es mucho más alto y más sublime, que es la alabanza de Dios. ¿Dónde te estás mirando para reconocerte? ¿En las opiniones de la gente o en los fundamentos de las Escrituras? Seguramente cada uno de vosotros está mirando cómo es su compromiso en la casa, cómo es su compromiso en la iglesia, cómo es su compromiso en el trabajo, cómo actúas. Está mirando cuál es el nivel de su fe y cuál es el nivel de la oración. Ciertamente, si te comparas con alguien que está a tu lado, vas a resultar positivo, porque vamos a tender a compararnos con aquellos que tienen más defectos que nosotros a nuestro punto de vista. Así que vamos a salir de que somos los que más oran, los que más estudian la palabra, los que mejor comprenden los textos, los que más compromisos saben, los que más decisiones acertadas toman, porque a lo mejor te estás comparando en alguien que no debes de compararte. Y lo que nos dice aquí, nos enseña las Escrituras, es que lo que tenemos que hacer es mirar a las Escrituras y que sean ellas el espejo de nuestra alma, de nuestras situaciones, que sea la palabra de Dios y buscando la alabanza de Dios, que es el que juzga todas las cosas, cómo actuamos en nuestro matrimonio, cómo actuamos con nuestros hijos, cómo actuamos en la iglesia, cómo actuamos como ciudadanos, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a ti? Y tu comportamiento, y tu actitud en todas las áreas. ¿Quién te hace la distinción, para bien o para mal, de tu estado espiritual? Y por tanto también aplicarlo en nuestra iglesia. ¿Es la iglesia que nosotros estamos buscando lo que los hombres dicen o es la iglesia que vemos que se establece en las Escrituras? ¿Estamos intentando agradar a los hombres o estamos intentando agradar y glorificar y proclamar el nombre de nuestro Dios? Segunda pregunta, ¿qué tienes, como decíamos antes, que no hayas recibido?
Eh, Cuando terminemos nuestra reunión, se repartirá a quien quiera paquetes de leche, algunas magdalenas, plátanos, incluso hay chucherías, gelatina, jelly para los niños. ¿Os podéis imaginar que alguien venga y dice, fijaros qué bueno y qué fantástico soy? ¿Por qué? Porque tengo chucherías, porque tengo en mi bolsa magdalenas. Y uno podrá llegar y decir, pero si eso es un regalo, qué trabajo, qué esfuerzo ha implicado para ti, sino extender la mano y recoger esas donaciones que se te han dado. En muchas ocasiones nuestra actitud es parecida a la de estos niños o de estas torpes gentes que se enorgullecen porque han encontrado un tesoro en su paquete de cereales. Lo que tenemos que buscar es o pensar que todo lo que tenemos, fijaros bien, todo lo que tenemos, todo lo que somos delante de Dios es un regalo. No hay nada en absoluto que nosotros podamos adquirir en nuestra salvación y en nuestro crecimiento que pueda producir un orgullo delante de Dios, delante de los hombres. La preeminencia en nuestra vida espiritual, interna o externa, todo lo que sea con respecto a la cruz o todo lo que sea la obra del Espíritu en nosotros, no es por méritos nuestros. Si nosotros pudimos venir a la cruz, es porque el Espíritu puso la semilla en nuestro corazón. Y si pudimos aceptar esa salvación es porque nosotros no aportábamos nada en la salvación. Y por tanto, si hay algo que nos va a mantener para llegar a la eternidad, no tu esfuerzo, ni tu sacrificio, ni tus rituales, ni tu apellido, ni nada en absoluto que tú puedas tener, sino que todo es por la gracia de nuestro Señor. Todo es lo que Él hace y cómo lo hace. No hay mérito en lo que tú tienes y en lo que tú sabes. Todo es un regalo de Dios. Tenemos el privilegio de pensar que los fundamentos que guían nuestra Iglesia son los adecuados, que la comprensión que tenemos de las Escrituras es el verdadero, que incluso nuestra doctrina de la gracia y nuestra confesión de fe es la más alta que pudiéramos imaginar. Pero si esto te va a llevar a una posición de orgullo, tenemos la mejor doctrina, tenemos la mejor iglesia y tenemos el mejor conocimiento, no has entendido nada en absoluto. Porque lo que nos dice la Escritura es que todo lo que tienes lo has recibido y por tanto, ¿de qué te vas a enorgullecer si es un regalo? Uno podría llegar y, claro, en este mundo podremos estar orgullosos de nuestro apellido. Podemos estar orgullosos del color de nuestra piel, orgullosos de nuestra nacionalidad, pero ¿qué has hecho tú para tener este apellido? ¿Qué has hecho tú para tener este color de piel? ¿O qué has hecho tú para tener esta nacionalidad? Todo te lo han dado, no has hecho nada en absoluto. Y si has llegado a esta situación natural de tu vida, ¿cuánto más tendrías que hablarlo a nivel espiritual? ¿Qué has hecho para tener este corazón que tienes ahora? ¿Qué esfuerzo has tenido que hacer para adquirir esta fe y confianza en la obra del Señor Jesucristo? ¿Qué trabajo has tenido que profundizar para que se te abran los ojos y puedas entender este evangelio si antes eras un cadáver seco en medio de un valle? Así que cuando pienses en todo lo que es tu vida espiritual y tu relación con el Señor y tu compromiso y parte de la iglesia, recuerda que todo es un regalo. Todo lo que eres y lo que tienes. Y por tanto, todo lo que tendrás y serás más adelante es por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su obra ha hecho que esto sea así. Es el amor selectivo de nuestro Dios sobre todos y cada uno de los suyos en su pueblo. Es la obra del Espíritu que ha trabajado en cada uno de aquellos que han sido dados por el Padre. Y no puedes, no debes alejarte de esta idea clara. Fijaros lo que nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y es un mandato, un versículo o un principio que nos da las Escrituras tajante. Juan el Bautista diciendo,
No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Hay alguno de vosotros que pueda subir al cielo para traer aquello que busca? ¿Hay alguien que tenga la altura y el nivel espiritual para poder decir que merece algo de lo que ahora es y lo que ahora tiene? Fijaros que es Juan el Bautista, el más grande de los profetas, que está diciendo, no puede el hombre, tú y yo, recibir nada si no le fuere dado del cielo. Así que Pablo, ahora en la carta a los Romanos, capítulo 12 y versículo 3, nos dice, no tengas más alto concepto de ti mismo que el que debas de tener. ¿Por qué? Porque no es tu esfuerzo, no es tu trabajo, no es tu dedicación, no es el tiempo invertido, sino que todo es por la gracia del Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Santiago capítulo 1, versículo 17. Esto es importante que lo entendamos. El Señor nos puede hacer andar por caminos gloriosos, exuberantes, llenos de belleza y de comodidad y de paz. A lo mejor nos ha dado una mente y una experiencia que nos enriquece cada día. Hay personas que en su experiencia pueden estrujar todo el jugo del bienestar. Hay otros que en la lectura pueden ampliar el conocimiento y la gloria de la visión de nuestro Señor Jesucristo. Y hay otros que no. Si tú en esta mañana puedes haber adquirido un gozo inmenso, un conocimiento extraordinario de las bendiciones y riquezas de nuestro Señor Jesucristo, no es por tu esfuerzo, sino que es un regalo de parte de Dios. Si has podido experimentar grandes cosas en esta vida que te han hecho más fuerte y más sano en las cosas espirituales, no es porque tú hayas trabajado más o menos, sino porque el Señor tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Estas dos preguntas y la respuesta que nosotros podemos dar, es importante que la analicemos con mucho cuidado. ¿Qué te distingue? ¿Qué te hace especial? Los comentarios superficiales, banales, de la gente que te quiere y que no analiza, que no comprende o que no entiende, o la palabra de Dios que juzga como un espejo todo lo bueno o malo que podamos mostrar. Y si lo que tienes lo has recibido, ¿de dónde vas a buscar? ¿Qué puedes esperar? ¿Va a haber orgullo en ti? Lo que tú eres a nivel espiritual viene de parte de Dios porque así lo ha querido, porque así lo quiere. En medio de todas las naciones, Dios quiso escoger un pueblo insignificante, la descendencia de un hombre en medio de los cananitas, Abraham, e hizo una gran nación porque él quiso. Y los mantuvo en medio de imperios extraordinarios, no por la fuerza de Israel, sino por la misericordia de Dios que había puesto sus ojos en aquella gente. Si nosotros somos algo y aspiramos a algo, no por lo que podamos hacer juntos, unificando nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios, porque dependemos de Él. Así que la tercera pregunta, y si todo lo que eres y tienes lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Este es el peligro, o uno de los peligros, de pensar que el don que tienes te hace mejor o te hace superior. El Señor nos dice, nos va a decir más adelante en las cartas Pablo, que Dios reparte al Espíritu, reparte los dones como Él quiere. Así que puede ser que tú tengas en esta mañana o que sientas que tienes dones especiales, quizá de comprensión y análisis de la situación de la iglesia en la cual yo puedo juzgar lo que es bueno y malo y mejor que otras personas. O que puedas tener el don del amor. Yo tengo una sensibilidad con respecto a los necesitados que están a mi alrededor más grande de lo que tienen otras personas. O pueda ser, la verdad es que mi exposición y mi comprensión y aplicación y exposición de la palabra de Dios es mucho más grande que lo que puedan tener otras personas. No niego que esto pueda ser así. No niego que hay personas que puedan hacer un juicio más sano.
y que puedan tener una comprensión más grande de las Escrituras y que tengan un corazón ancho para extender sus brazos a todos los necesitados. Pero no puede haber jactancia en esto. Si esto lo tienes, úsalos, porque no puede haber orgullo en estas cosas. Es el Señor. Y si lo que piensas es que porque tienes más conocimientos, o un corazón más amplio, o una voz, un carisma más extenso, te va a hacer mejor que el que está a tu lado, te estás equivocando. Cuán importante es que lleguemos a ese texto donde nos dice que los miembros del cuerpo que más cubrimos son aquellos o que más indignos son aquellos que más cubrimos. Acuérdate que tú puedes ser vista, pero la vista está al público de todos. Hay otras cosas que son más íntimas y más cuidado. Todos y cada uno de los que estamos aquí, y todos y cada uno de los dones que tenemos, y cada una de las maneras que lo ejercemos, es un regalo de Dios. Por tanto, no puede haber jactancia alguna. Yo me animo porque algunos de vosotros habéis estado estudiando para oposiciones, o quizá para selectividad o por cualquier otra situación, con una manera profunda. Habéis pasado noches en vela, habéis dedicado a vuestros temas una y otra y 1000 horas. Y por tanto, cuando vosotros sacáis esa buena nota en vuestros exámenes, es el esfuerzo que ha sido premiado. Es la falta de sueño que lo merece. La dedicación plena. Claro que sí. Igual como en el trabajo, aquellos que se esmeran en trabajar su tierra o en edificar su casa y ponen todo el esfuerzo y toda su capacidad en ello y preguntan, indagan y estudian para que las cosas vayan bien. Hay mérito. Hay mérito. Hay mérito aquel que ejerce su profesión de manera adecuada y aquellos estudiantes que os has esforzado, y cuando un padre o una madre puede recibir el premio de buen padre y de buena madre, hay mérito. Pero cuando nos acercamos a las Escrituras y nuestro nivel espiritual y nuestra relación con el Señor y nuestro compromiso con la Iglesia, no puede haber mérito, porque todo ha sido regalado. ¿Dónde nos vamos a jactar? Si es Dios quien da y reparte según Él quiere y como Él quiere. Tenemos una tendencia con respecto a nuestros dones de olvidar de dónde vienen. Que no los has ganado ni has nacido con ellos, sino que los recibiste. Y eso tendemos a olvidarlo. Estamos tan enfrascados en ejercer lo que nosotros pensamos que debe ser nuestra vida cristiana, que olvidamos que un día no tuvimos nada de esto. Esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel. De pronto llega y se encuentra en una situación buena, donde ahora sí puede extender su dominio, puede levantar sus ciudades amuralladas, pero tiene que venir el profeta o Dios a través de los profetas y decirle, ¿es que acaso has olvidado de dónde vienes? Recuerda, le tiene que decir varias veces los profetas al pueblo de Israel, que eras un pueblo esclavo, sirviente en Egipto, y que yo fui el que te liberé. Recuerda que estabas indefenso en medio del desierto, y yo fui quien te alimenté. Pero el pueblo de Israel tendía a olvidarlo. Ahora estamos bien, estamos cómodos y tenemos seguridad. ¡Ay de ti si estás descansando en esa rama frágil que es Egipto, o en ese ejército que tú puedes levantar! ¿Has olvidado que yo soy el que te sostiene, que yo fui el que te busqué, que yo fui el que te atraje? En nuestra vida como iglesia podemos llegar a olvidarlo. De pronto llegamos a la situación que nos encontramos y podemos ver nuestra facilidad, nuestra comodidad, podemos ver nuestro conocimiento de las Escrituras. ¡Qué privilegio más extraordinario de poder tener los libros que podemos leer! ¡Qué bueno es que podamos tener los hermanos que nos rodean! ¿Cómo hemos ido avanzando? ¿Dónde está el mérito? ¿Dónde está el mérito? ¿Es que acaso no recuerdas que tú eras un pobre, perdido, sin esperanza y sin Dios en el mundo? ¿No fueron tus esfuerzos los que abrieron tus ojos y trajeron el conocimiento de la salvación? Sino que fue Dios quien vino a buscarte por medio del Espíritu. Fue Él el que te encontró. Fue Él el que obró en ti. Fue Él el que te ha hecho parte de esta iglesia. Fue Él el que te llenó de los dones. Fue Él el que te ha dado oportunidad para poder obrar y trabajar. No lo olvides.
no lo olvides. Nosotros somos como esa pobre criatura tirada en el campo, llena de su propia sangre, olvidado por todo el mundo, donde viene nuestro Salvador y que nos rescata hasta tal punto que nos llevan a perfumes y cura nuestras heridas, que nos hace su novia para contraer relación eterna con nosotros. No lo olvides. No olvides que un día estuviste en una zanja, tirado, sin esperanza, y que fue nuestro Dios quien nos tomó de la mano. Esto es nuestra iglesia. Nuestra iglesia depende total y absolutamente de recordar que no puede haber jactancia alguna cuando recordamos de dónde venimos y quiénes somos. Porque hay una de las cosas muy claras con respecto a este recibir de parte de Dios, y es que Dios nos lo puede quitar en cualquier instante. Recordar la parábola que nos cuenta nuestro Señor Jesucristo de que había alguien que tenía una inmensa deuda, pero su Señor, el Rey, le perdonó aquella deuda que nunca podría haber alcanzado a pagar. Pero por su desequilibrio, por su injusticia ante una pequeña insignificante deuda que tenía con otro siervo, Dios lo castigó. No has sido capaz de actuar de una manera como yo he actuado contigo, le dice el rey, ahora te quitaré todo lo que tengo y lo pagarás estando en la cárcel. Nosotros podemos estar ahora disfrutando de todo lo que Dios ha traído a nuestras vidas, lo que nos ha hecho como creyentes y como parte del pueblo de Dios. Qué gozoso es poder ser parte y miembro de la obra del Señor, parte de sus planes para extender su reino. Esos que luchan en el frente para poder llevar las buenas nuevas, no lo olvides. Porque si estás en esta posición de privilegio y lo olvidas, y eres arrogante y te jactas y te llenas de vanidad o de falsa vanidad, el Señor te lo puede quitar. El Señor nos puede traer otra vez a la ruina. Podemos estar levantando un edificio, el cuerpo de Cristo, y aun cuando nos pueda llevar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, un orgullo, un daño, una división, una tensión, porque te has puesto cabezón o terca ante una idea y has creado una fricción. Aun cuando has dicho, yo lo veo más claro, tengo más derecho a opinar, y traigamos esa tensión que arruina en un instante la obra del Señor. Tengamos cuidado, todo lo que somos, todo lo que tenemos, viene de Dios, por tanto no puede haber jactancia alguna. Todo lo contrario, si nosotros recordamos y grabamos en nuestra mente y en nuestro corazón que esto es un regalo, lo más que podemos hacer, o lo mínimo que podemos hacer, es dar gracias al que nos lo ha regalado. Somos esos mendigos que extienden su mano por misericordia y viene el Señor rico y vierte toda su gracia. ¿Y cuán gracia es la que vemos en la cruz? Y nosotros recibimos esa salvación gratuita y la tomamos con nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Jactarnos? No. ¿Qué hicimos? Sino caer de rodillas y darle gracias, porque al que se le perdonó mucho, mucho tiene que agradecer. Por tanto, en lugar de jactancia, lo que tiene que moverte a ti, creyente, y a todos nosotros como iglesia, es una profunda gratitud. Es una glorificación del nombre de nuestro Dios. Cada vez que recordemos dónde estamos y a dónde aspiramos del cielo, que podamos decir, Señor, gracias porque todo te lo debo a ti. Nada hay en mí que pudiera haber sido de valor. Pero vamos un paso más. Si no puedes jactarte, enorgullecerte o llenarte de gloria o vanidad sobre ti mismo, peligro que estamos hablando, Dios te lo puede quitar en cualquier instante, debes de ser agradecido, pero hay algo más. Te hace responsable. Te hace muy responsable delante de Dios y delante de los hombres. Nos dice la Escritura que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No es que tengamos que ganar nuestra salvación, sino que ya que se ha sido puesta en tus manos, tienes que tratarla con todo el mimo y con todo el cuidado que eso merece.
En general, el ser humano actúa de una manera despreocupada. Mira, lo que no nos cuesta no lo valoramos. Si uno hace un esfuerzo para adquirir ese objeto y ahorra con ímpetu, como aquella muchacha María, que ahorró tanto esfuerzo para poder comprar su Biblia, si hacemos tanto esfuerzo para poder comprar ese objeto o para poder alcanzar esas vacaciones que tanto pensamos que merecemos, lo valoramos. Me ha costado mucho trabajo, he tenido que caminar muchos kilómetros. Pero cuando alguien viene y te abre la puerta y te dice, toma, te regalo esto, enseguida vemos, sí, es precioso, pero no nos ha costado nada y lo valoramos muy poco, lo ponemos a un margen y enseguida lo olvidamos. ¿Cuántos de esos niños reciben sus regalos de Reyes? Lo podemos ver en muchos, cada vez que tengamos el rastrillo, podemos ver que llegan regalos de Reyes que no han llegado a ser usados. ¿Por qué? Porque los niños están cansados de tanto regalo. No hay esfuerzo por ganarlos o por merecerlos. Tenemos que cambiar esta actitud con las cosas espirituales. El Señor nos ha regalado esta salvación y nos ha regalado esta posición. Lo que tenemos no es mérito nuestro, pero es de Dios. Y por tanto nos hace responsables delante de Dios de la manera en que tratamos sus regalos, sus dones, su salvación. Nuestra posición delante de Dios. Eres responsable de lo que tienes y de cómo lo ejerces en tu vida personal y en la vida de iglesia. Por tanto, todo esto, y aquí terminamos, todo esto nos lleva a la humildad. Cada vez que pensamos en las cosas de Dios, lo único que podemos hacer es caer de rodillas. Nuestra posición natural, espiritual, delante de nuestro Dios es el de la humillación. No podemos erguirnos con orgullo en vanidad delante de aquel que lo ha hecho todo y de qué manera en su Hijo Jesucristo por nosotros. Tu posición es el de la oración, es el de la humillación. Pero cuando estamos humillados delante de Dios, doblando nuestras rodillas, dándole gracias, reconociendo lo que Él hace, nos va a hacer poder ponernos erguidos delante del mundo. No vamos a ir humillados delante de los hombres como si ellos fueran superiores a nosotros. Somos lo más pequeño y lo más insignificante, nos dice anteriormente Pablo. ¿Para qué? Para que ahora Dios pueda humillar a los sabios de este mundo. Toma tu lugar. No es el del desprecio, es el de la realidad. Pero tomando tu lugar delante de Dios, podrás ver cuál es tu lugar en el mundo. El Antiguo Testamento y los Salmos nos ponen el ejemplo del cedro del Líbano. Mirad, si nosotros estamos cerca del río y hemos clavado nuestras raíces en lo más profundo de la palabra de Dios y en los dones de nuestro Dios, podremos crecer de verdad como esos árboles que no pueden ser quebrados o el viento puede tumbar. ¿Quieres ser un vaso de honra? ¿Quieres ser un vaso para la gloria de Dios? ¿Quieres ser el instrumento para alabarle a Él en medio de todas las naciones? Empieza recordando que eres solamente barro, pero que eres barro en las manos de un gran alfarero, que es nuestro Dios. Amén.